a alcanzar a todos. Bien importante. De manera que dice, por esa razón, los ciudadanos de esta nación pueden demandar sus derechos a las autoridades como promesa establecida en esa Constitución. Fíjense ustedes lo tremendo, hermanos. Fíjense, nosotros, los que pertenecemos a esa nación, vale decir, los que hemos nacido de nuevo, tenemos el derecho, o sea, nos nace el derecho, y los abogados pueden confirmar eso. Yo como ciudadano tengo el derecho de exigir lo que la Constitución de mi gobierno me prometió a mí. Así que nosotros tenemos el derecho de exigirle a la Constitución, que es la Biblia, exigirle a Dios que nos dé o que me dé por derecho lo que Él me prometió. Entonces aquí es donde, aleluya, alabado sea su nombre. Aquí es donde el religioso dice, muchacho, que falta de respeto, muchacho, Dios te va a castigar. ¿Cómo es posible que tú vas a hablarle así a Dios? Ustedes van a ver, ustedes no han visto nada, no han escuchado nada. Estamos entrando a lo que estoy hablando y diciéndoles, haciéndoles ver y naturalmente haciéndoles entender lo que es una nación y lo que significa, lo que es esa nación planeta Tierra con respecto a ese lugar en la eternidad llamado cielo. Muy bien, seguimos. En el idioma hebreo, una demanda se refiere a una solicitud expresa a alguien que se supone tiene lo que tú reclamas. O sea, si yo voy a demandar o yo voy a pedir, voy a hacer una petición a alguien de algo, es porque yo se supone que esa persona, yo supongo que esa persona tiene lo que yo le voy a pedir. ¿Cierto? Es como cuando usted va para casa de su jefe y le exige un aumento porque usted sabe que él tiene la capacidad de responder a su demanda. Usted cuando quiere un aumento, usted no se lo pide al vigilante del negocio o a la secretaria. Bueno, no, usted quiere ir a la cabeza. Él es el que tiene lo que se supone que tú quieres. Entonces, si tú quieres un aumento, tú no puedes ir a hablar con la secretaria, o con el vigilante, o con el administrador, o con el... No, usted tiene que ir a la cabeza. Usted va a demandar. Ahora, fíjese, usted va a exigir. Ahora, naturalmente, usted tiene que tener argumentos para exigir. Bueno, yo le exijo un aumento porque yo trabajo aquí y porque yo hago esto y esto. Entonces usted va a justificar y entonces él va a tener que le darle respuesta. Le va a decir, o lo vota de una vez, que es lo más seguro que puede pasar ahorita. ¿Entiendes? O, bueno, atiende su demanda, atiende su solicitud. Pero el asunto es que el jefe tiene la autoridad. Lo que queremos ver aquí es que él tiene la autoridad para atender a esa solicitud. Entonces fíjense ustedes que estamos diciendo de que entonces la oración es una demanda, es una petición, es una solicitud formal de algo que te fue prometido y que por lo tanto tú tienes el derecho a exigir que se te dé. ¡Wow! ¡Aleluya! Ahora es que se pone bueno esto. Fíjense ustedes. Esto significa entonces que estamos hablando de un acto legal. Este es un acto totalmente legal. Por esa razón es que existe tanto malentendido en el concepto de oración. Es un aspecto legal. Cuando lo enfocamos desde el punto de vista religioso, lo vemos de una manera totalmente distorsionada y alejada totalmente de la verdad.
Porque la verdad está en la palabra. La verdad está en la palabra. Pero la religión, entonces, es lo que hace y permite que te alejes y le des, o sea, que te alejes de esa verdad. Ahora, ¿dónde está la verdad? La verdad está justamente en la Constitución. ¿Cuál es la Constitución? La Biblia, la palabra de Dios. En la raíz hebrea de la palabra se refiere a petición o ruego. Y esto ocurre en el ámbito legal. Yo me acuerdo que cuando hacíamos alguna carta a una institución, a una entidad, cualquiera que quería, entonces nosotros poníamos en la carta, yo como dirigente o director de empresa, yo ponía, señor fulano de tal dirección, ruego a usted. El rogar, nosotros en nuestra sociedad, cuando se habla de rogar, lo vemos como que si es que alguien llegó aquí y le pone así, y le digo, le ruego que tal y qué sé yo, y le digo que no, este es un acto legal. Yo ruego a usted que cumpla con lo que usted, o sea, cuando yo me dirijo a la institución y le estoy rogando, le estoy diciendo es que le exijo que por derecho me dé lo que yo estoy solicitando. Yo estoy licitando una solvencia de X, tal y qué sé yo. Ruego a usted se sirva emitirme una constancia de una solvencia, y naturalmente que para obtener eso yo tengo que estar al día. Entonces, porque si yo debo, no, que tú no te lo puedo dar, que tú puedes rogar lo que tú quieras, pero si no estás al día, ¿cómo te voy a dar de lo que tú quieras? ¿Me está entendiendo? Entonces, fíjense ustedes cómo estamos entrando, cómo lo que estamos demostrando aquí, que el tema de la oración es un acto legal, ¿verdad? Y no religioso. Muy bien, seguimos. Esto significa que hay muchas cosas que tienen que estar en su lugar, tales como las leyes, autoridades y derechos constitucionales que ya yo les mencioné. En fin, la oración es una demanda a la autoridad, ¿verdad? Seguimos. Fíjense ustedes lo que significa el poder del ser humano. El poder del ser humano. Esto es tremendo. Ya nosotros dijimos que el ser humano es el ser humano es un ser compuesto, ¿verdad? El ser humano está compuesto por espíritu y cuerpo. Como les dije, ustedes están viendo el cuerpo, pero ustedes no ven lo que verdaderamente yo soy, que soy es un espíritu. Ahora bien, fíjense ustedes, vámonos a Génesis 1:26. En Génesis 1:26 dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Bueno, fíjense, yo debo aclarar aquí y decirles que la palabra señoree viene de Señor, y que Señor significa dueño. La palabra Señor en el hebreo significa dueño. Quiere decir que nosotros allí, con lo que dijo Dios, cuando dijo hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, o sea, ¿para qué nos creó aquí? ¿Para qué nos hizo? No creó, porque fíjense lo que dice, hagamos, porque de creados somos espíritu, y ya el espíritu era desde antes de la fundación del mundo. Fíjense, es importante todo esto. Crear y hacer, dos cosas totalmente diferentes. Crear, ya nosotros habíamos sido creados desde antes de la fundación del mundo, y lo que Él hace aquí es hagamos, nos hace ahora
al hombre, dice, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Para qué? No otra cosa, no hay nada más y no hay otra razón de ser, porque si lo hubiera, le dijera allí, no dice nada, sino que para que señoree. ¿En dónde va a señorar? Para que sea dueño de ¿qué? Bueno, dueño de los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¡Wow! Y fíjese que hay algo importante. Dice, para que ellos señoreen, no para que nosotros señoreemos, no para que, cuando él hablaba aquí, hagamos al hombre, para que señoreemos nosotros a través de él. No, perdóname, no. Dios, ojo, cuando dice hagamos en plural, nosotros tenemos que ahí entender de que estamos hablando del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahí no dice que ellos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, iban a gobernar aquí. No dice ahí. Por eso digo, hermanos, palabra. Y la palabra es clara y nos es revelada cuando estamos listos para recibir esa revelación. Por eso es que cuando se nace de nuevo, pero hay que ir edificando y creciendo para que cuando estemos listos, ir recibiendo lo que necesitamos recibir en su tiempo. Es necesario que le diga que las parábolas que le hablaba Jesús, cuando les hablaba en parábola a sus discípulos, no a los discípulos, él no les hablaba en parábola, él hablaba en parábola a la multitud. Y cuando les hablaba en las parábolas a la multitud, y los discípulos le preguntaron, ¿pero por qué les hablas en parábolas? Y le dijo, bueno, ¿para qué? Parafraseando, les digo de que, bueno, para que aquellos que ven no vean y los que oigan no entiendan, para que a su debido tiempo van a poder entender. Quiere decir, a los que tengan interés van a poder entender más adelante el significado de lo que quiso decir en la parábola. Entonces cada quien va a entender en la justa medida de la búsqueda, de cuando mientras más buscas, más encuentras. Pero bueno, seguimos. Entonces ya tenemos claro entonces que la ley, nosotros sabemos que cuando Dios habla, todo lo que Dios dice se convierte automáticamente en ley. Y cuando él habló aquí y dijo, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, él no dijo para que nosotros, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo, señoremos a través de ellos. No, para que ellos señoreen. Y somos nosotros los que vamos a señorear. Somos nosotros los dueños. Dios creó todo, pero nos lo entregó a nosotros. ¡Wow! Esto es tremendo. Esto es tremendo. Ya dijimos, cuando Dios habla, su palabra se convierte en ley. Significa que el hombre es autoridad en la tierra. Hermano, usted y cada uno de los que aquí estamos somos autoridad en la tierra. Esto es tremendo. Denle un aplauso al Dios que vive.
Ahora bien, fíjate, el ser humano es un misterio que está compuesto de espíritu y cuerpo, o sea, está formado de una parte de afuera. ¿Dónde es afuera? En el cielo. De una parte de afuera, y naturalmente la otra parte está hecha de la tierra, de aquí. La parte del cielo, ese es el espíritu, que en el hebreo se llama Ish, que significa espíritu. Ish, I-S-H. Pero que cuando lo llevamos, por ejemplo, al inglés, por decir algo, que el hebreo, ¿no? Cuando lo llevamos al inglés, por ejemplo, entonces el inglés, la palabra man, M-A-N, man, que significa espíritu. En inglés la palabra man significa hombre, pero del hebreo significa es espíritu. Y luego la palabra tierra se refiere al humus. Humus que nosotros, si yo me remonto hace 50 años, que 60 años en la escuela, aquella tierra húmeda que preparábamos para sembrar una semilla ahí para que naciera, o sea, una tierra enriquecida totalmente, se llama humus. Y de ahí es donde viene la palabra, que ya eso lo hemos explicado aquí en otras predicaciones. He hecho entender de que la palabra humano viene de justamente una palabra compuesta de espíritu y tierra. Human, U-M, H-U-M, es humus, y man, que es espíritu. Entonces es una combinación, ¿verdad? Entonces, ese misterio llamado ser humano, entonces Dios le dio autoridad sobre la tierra. Fíjese, le dio autoridad sobre la tierra al ser humano. Autoridad sobre todo, absolutamente todo. Nosotros somos la autoridad delegada de Dios aquí en la tierra. Aleluya. Tremendo. Compromiso tremendo. Compromiso tremendo. Entonces, así que, bueno, esa criatura llamada humano, con esa autoridad, es necesario que tenga, como dije, es un misterio que está compuesto por espíritu y cuerpo. Así que el espíritu necesita un cuerpo para tener autoridad en la tierra y para permanecer legalmente en la tierra. Para que mi espíritu permanezca aquí, es necesario que tenga este cuerpo que fue formado de la tierra. El espíritu es de esa eternidad. El cuerpo es de aquí. Esa combinación es aquí. Cuando este cuerpo desaparezca, automáticamente el espíritu tiene que irse de aquí, porque quedaría como ilegal. Estaría ilegalmente, estamos hablando de ley, de gobierno, está ilegalmente aquí, no puede estar. Por esa razón es que enseguida la persona muere, el cuerpo muere, el espíritu no, pero tampoco puede permanecer aquí. Esto es bien importante. Fíjense ustedes, bien, pero bien importante. De manera que si no se tiene un cuerpo en este planeta, no hay manera de permanecer, porque estaría ilegalmente como como espíritu no puede ser. Ilegalmente no puede permanecer, necesita un cuerpo, es obligado. Entonces fíjense ustedes que cuando Dios nos hace,
nos hace con una finalidad importante. Es con una finalidad de que nuestro espíritu está aquí. ¿Para qué? Para cumplir con un propósito que Él tiene con cada uno de nosotros. Amén. Y dice así, te ayudo hoy, dice así: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros o con gemidos indecibles. Amén. ¿Se están dando cuenta? ¿Se están dando cuenta? Aquí nosotros estamos en el Espíritu. Y esto, como les digo y les repito, la Biblia está full de información que la vamos a conseguir en la medida en que tengamos el interés de buscar, y cada vez que cuando los conseguimos, el Espíritu mismo es el que nos va a guiar. ¿Ok? Ahora bien, fíjense, cuando hablábamos de que entonces, en el momento que nosotros morimos, el cuerpo muere, no puede permanecer aquí, entonces es necesario hablar de los demonios. Los demonios están en la tierra, sí, de manera ilegal. Agárrense ahora lo que voy a decir, porque, ojo, todo esto es ley. Todo lo que está contenido en la Constitución son leyes establecidas por Dios, y Él es el que establece cómo funciona todo. Hay mucha gente que no cree en los demonios, y yo quiero decirles que Jesús echó fuera demonios. Y si Jesús echó fuera demonios, es porque los demonios definitivamente existen. Pero lo que sí le puedo decir, en primer lugar, son ilegales. Están ilegalmente en la tierra. Wow, pero entonces, ellos sí andan por ahí. No, ellos no andan por allí. No, ellos no andan por allí. Ellos necesitan un cuerpo. Esto es tremendo. Ellos necesitan un cuerpo. Ellos necesitan tu cuerpo. Demonios, fuera de ellos. Sí. Ojo, la única manera de que no esté dentro de mí es cuando yo nazco de nuevo. Es tremendo. Y nacer de nuevo no es venir aquí, pararse aquí y decir que yo acepto a Jesucristo como Señor y Salvador. Y listo, ya nací de nuevo, fiesta en el cielo. No, eso no es suficiente. Es un paso donde el Espíritu, como decía la hermana ya, te inspira, te manda. Acuérdate que te manda a buscar afuera. Pero si tienes ventanas abiertas, ahí va a estar el demonio. ¿Se acuerdan del el endemoniado de Gadara? Cuando llegó Jesús, que lo vio, ¿qué quieres tú conmigo? ¿Qué tal y qué sé yo? Enseguida protestó y le dijo: no me eches de aquí, pero si me echas, por favor, permite que no me vaya a esos pontíes cochinos que están allí. Necesitaban tener un cuerpo. Y fíjense ustedes que así fue una legión, fue echado fuera, y ellos inmediatamente fueron a los cochinos, y ni siquiera los cochinos los aguantaron, que fueron y se lanzaron por un precipicio para acabarlos. Estaban ilegales. Los demonios no andan por allí.
Cuando un demonio se le acerca a usted, mi querida amiga, mi querido amigo, mi querido hermano que está aquí, está dentro de la persona que está cerca de usted. Eso podría ser, si es que se le acerca. Y usted, no solamente eso, su espíritu le va a indicar y le va a decir y va a hacer sentir eso raro que sientes hacia él. Aleluya, aleluya, alabado sea su nombre, alabado sea su nombre, alabado sea su nombre. De manera que cuando echamos fuera un demonio, lo estás colocando en una posición ilegal. Y cuando, por eso los demonios, en el momento de que es echado fuera, ¿dónde va el demonio? Se queda por ahí buscando, cónchale, que no. Él empieza a buscar rápidamente, buscando otro cuerpo, otro donde meterse. Entonces usted tiene que tener sus ventanas cerradas, su cuerpo ocupado con el Espíritu Santo de Dios. Aleluya, aleluya. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Y lo echa fuera. No, que no va a echar fuera, no va a entrar. No va a entrar, no se va a alejar. Muy bien, ahora fíjense ustedes, por esta razón, Dios, que no va a violar su propia ley, necesitaba un cuerpo para venir a la tierra de manera legal. Dios mismo, Él no va a ir en contra de lo que Él mismo estableció. Él ahora necesita un cuerpo. Y cuando necesitó el cuerpo que necesitaba venir, entonces es donde, ocurre lo extraordinario. Lo que llaman la encarnación. Ojo, dije encarnación. ¿Qué encarnación? Bueno, espíritu hecho carne. ¿Qué es lo que hace entonces? Es la llegada de Jesús, que es la llegada de Dios mismo, necesitando un cuerpo para poder tener presencia aquí. Vamos a ver aquí, hermanita. Yo creo que es Isaías 7:14. Isaías 7:14. Fíjate lo que dice. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y su nombre llamará Emmanuel. En el hebreo, Emmanuel significa Dios con nosotros, ¿verdad? Fíjense, en el hebreo es un idioma bien extraordinario. Una palabra significa, contiene un significado grande, considera una expresión completa. No es como nuestro idioma, que es una palabra significa tal cosa. No, aquí es algo. En este caso era Dios con nosotros, es una oración completa, ¿verdad? Desde el punto de vista de la gramatical. Por lo tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Por esta razón, el Espíritu de Dios vino en el cuerpo de Jesús, manifestando todo su poder. Seguimos. Cuando el cuerpo muere, automáticamente el espíritu no puede permanecer porque estaría ilegal, ya lo dijimos. Y por esa razón, Jesucristo tuvo que resucitar con un cuerpo físico para poder regresar a la tierra. La resurrección, la Biblia nos explica de que una vez que Jesucristo resucitó,
anduvo otra vez con los discípulos y les mostró y le hizo ver que soy físico, tócame. Y no solamente eso, sino que comió con ellos, etc. Esto es bien importante, porque esto se convertiría en algo que es un poquito más complejo de entender, pero aquí está la explicación de lo que estamos hablando, de la importancia de el cuerpo en ese compuesto que es el ser humano. Entonces fíjense ustedes algo. Dios necesita, mis queridos hermanos y hermanas, amigos que nos pudieran estar visitando, Dios necesita permiso para actuar en la tierra. ¡Wow! Rubén Herbert, tú te volviste loco. Ahora sí, esto no lo aguanta más. Que Dios necesita tu permiso. Sí, eso lo dice ahí. Dios necesita, hermano, el permiso suyo para Él poder actuar. No es un tema religioso, es un tema legal. Esto es tremendo. Sin el permiso suyo, Él no puede hacer nada. Tremendo esto. Esto es tremendo. Fíjense. La oración es el permiso del hombre a Dios para que actúe a través de la fe. Naturalmente, ya nosotros sabemos que la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y es necesario que haya fe, que crees que le hay para que pueda funcionar todo eso. Pero yo le quiero decir que nada va a ocurrir en la tierra sin la cooperación de un hombre, de un ser humano. Cuando hablo de hombre, aquí hablamos del ser humano, varón y hembra, ser humano. ¿Ok? Entonces, Dios necesita eso. Dios no va a hacerlo si así fuere, ya hubiera arreglado todo ese desastre que hemos causado. Con todo el desastre que hemos causado nosotros en la tierra, y fuese así, ya Dios hubiera arreglado todo el desastre que hay. Pero no lo puede hacer porque nos falta el permiso nuestro. Aleluya. Nos falta que nosotros le demos el permiso, mis queridos hermanos. Esto suena duro. ¿Por qué suena duro? Porque no hemos pensado siempre de que Dios es el que tiene la cuestión y entonces Él no me lo quiere dar porque Él me tiene castigado. No, usted lo tiene castigado a Él porque no le permite a Él, porque no le da permiso para actuar. Amén. Él necesita su cuerpo, nuestro cuerpo, para poder actuar. Hermanos, vamos a ver allá en segunda, creo, de Crónicas 7:14. Fíjese ustedes lo que dice aquí, hermano. Fíjese. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Wow, hermano, mira, este sí que está aquí arriba, empezando ahí, sí. Ese es un sí que llaman condicional. Es un sí condicional desde el punto de vista gramatical. Hay una sola condición: sí. Porque si no, no pasa. Si se humillare mi pueblo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo aquí que somos nosotros. Él está esperando el permiso para él. Él va a oír y orar y buscar en mi rostro. Y yo oiré. Entonces yo oiré. Si se humillare, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados, el que sea, pecado que sea. Esto es tremendo, aleluya. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Que Dios
está, ¿entiendes? Dice ya, Dios está hablando. Ahora, fíjate, confirmación de Dios en la carne. El hecho de que Jesús echaba fuera demonios era porque los demonios son reales. Esto lo pongo porque lo dice la palabra. ¿Por qué? Porque es que mucha gente, como les decía, no creen en eso de los demonios. Eso le queda hasta, olvídate. Bueno, son reales. Si no fuese así, entonces Jesús, ¿qué papel estaba haciendo Jesús cuando echó todos esos demonios y a todo lo que hacía? Entonces no tiene sentido. Jesús no iba a echar algo que no era real. Vamos a ver aquí en Mateo 14, 23. Mateo 14, 23. Fíjense ustedes. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo, íngrimo y solo. Es tremendo. Con los discípulos que andaban con él, viendo todos los milagros que hacía y toda esa cuestión. Fíjate tú. Pero él dice aquí, subió al monte a orar aparte. Él no les dijo, venga discípulos, vamos a orar. No. Aparte. Él al monte, se subía al monte aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Esto es tremendo, bien importante. Jesús siempre oró solo, y esto debe ser considerado como algo importante porque la mayoría de la gente le agrada orar en grupo por no tener una vida de oración privada. Hay a quien le encanta orar en grupo. No está mal, perdóname, no está mal, es extraordinario, no está nada mal. Pero Jesús oraba solo. Quiere decir que él, momento de intimidad con Dios solo. Y cuando vas al grupo, aquí vas a llevar información al grupo bien importante que Dios te da a ti solo. Y eso te hace ver que tú eres muy especial y único para Él. Aleluya. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Y seguimos avanzando. Debemos desarrollar una oración privada solo con Dios, así como el ayuno. No esperar el ayuno corporativo para hacerlo. Ahí estará diciendo Nila, ¿y tú cuándo ayunas? Nila, yo les dije a ustedes son testigos, que yo les dije a ustedes de que con la preparación de esta predicación, con la preparación de que me mandaron a traerle a ustedes, el Señor me mandó a traerle a ustedes a través de la pastora, yo me estoy enterando de cosas que yo mismo no tenía, porque seguramente no estaba preparado todavía para recibirlo. ¿Se da cuenta? De manera que el crecimiento, mientras estamos vivos, es porque hay algo que todavía le falta a usted conocer y tener. ¿Se da cuenta? Entonces, fíjese, mientras estamos viviendo, es porque aún faltan cosas por hacer. Y dentro de las cosas por hacer está, por ejemplo, el poder compartir. Lo que yo estoy haciendo aquí ahorita es, vehículo para llegar a ustedes y compartir temas que Dios quiere que usted particularmente sepa. La importancia que es usted para Dios y la importancia que tiene la oración y qué es la oración de ahora en adelante para ustedes. Hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía
a la multitud. Sigue, hermana. Y después que los hubo despedidos, se fue al monte a orar. Amén. Fíjense ustedes. Sigue. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Sigue, hermanita. Y viéndoles regar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Muy bien, muy bien. Ahí ustedes pueden ver de la misma manera de que Jesús se apartó una vez más y fue a orar solo. Ahora bien, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y sus discípulos sentados aquí, entre tanto que yo oro. En el 14:33 dice: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasarse de él aquella hora. Eso es para hacerles ver cómo esa oración privada del cual hablaba es importante. Encerrarse con el Señor y orar de manera privada con Él, y le hará conocer grandes cosas. La clave para la actividad del cielo en la tierra es la oración. Vamos a ver en Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¡Wow! Fíjate, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Qué quiere decir con esto, hermano? Siempre estamos siendo tentados. En todo momento estamos siendo tentados. Estamos compartiendo una sociedad pecaminosa y siempre vamos a estar siendo tentados. La única manera de evitar la tentación es cuando estás orando, cuando estás en oración. Eso significa que debemos estar constantemente orando para que Dios pueda actuar en la tierra. En el momento que nosotros dejamos de orar, el cielo se detiene y no puede interferir. En el momento que usted deja de orar, automáticamente el cielo se detiene y ya Dios no puede interferir. Por esa razón es que la tierra tiene un movimiento de traslación y de rotación. Wow, entonces dice, wow, ahora sí es verdad que Rubén Herbert se volvió loco, hablando de geografía universal. Bueno, fíjense ustedes, porque para que ustedes vean lo que es Dios cuando prepara sus cosas. Resulta que el planeta Tierra gira alrededor del Sol y tiene el movimiento de traslación y tiene el de rotación. Eso significa que cuando nosotros ahorita estamos aquí, despiertos, estamos orando, en Australia, que está al otro lado de la Tierra, están durmiendo. Entonces alguien está haciendo siempre algo, alguien está haciendo algo, alguien está orando para mantener a Dios haciendo por la tierra. Fíjense ustedes que no, porque la tierra gira alrededor del sol y tal y eso. Tiene su razón desde el punto de vista de las leyes gubernamentales del cielo. Y como nos dice, orad sin cesar,
¿Qué significa orar sin cesar? Que no tendríamos nosotros que detenernos nunca en la oración. Pero entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros vamos a andar todo el día: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, que sea tu voluntad y aquí en la tierra, como que el cielo es el nuestro cada día. Y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, que sea tu voluntad aquí en la tierra, como en el cielo, así. Y Padre nuestro que estás en el cielo. Eso es orar sin cesar, ¿o no? Eso es orar sin cesar. Entonces, no, fíjense ustedes, eso no es lo que se refiere. Orar sin cesar significa que siempre tenemos que estar haciéndolo. ¿Para qué? Para que Dios pueda tener la capacidad de actuar aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que la tierra, que depende de los seres humanos, cuando una parte no está durmiendo, que está descansando, otros están orando y así sucesivamente. En esta congregación, cuando nosotros estamos durmiendo a las 6 de la mañana, aquí hay un grupo que viene de intercesores que vienen aquí y están orando, ¿verdad? Y yo estoy seguro que en sus casas también están pendientes y orando en todo momento, mientras que nosotros estamos durmiendo y descansando y que a lo mejor nunca oramos, ¿verdad? Pero entonces así funcionan las cosas. Significa que debemos estar constantemente orando para que Dios pueda actuar en la tierra. En el momento que dejamos de orar, el cielo se detiene y no puede interferir. Por esa razón es que la tierra tiene un movimiento de traslación y de rotación. Fíjense ustedes, mis queridos hermanos. Fíjense. En la Biblia, la intercesión no aparece como un don. No es un don. ¿Por qué? No es un don porque todos tenemos el llamado de orar sin cesar. No al grupo de los intercesores. Los intercesores oran constantemente, pero no es porque sea un don, sino porque ellos, el Espíritu, los llama a hacerlo. Pero eso lo digo porque para que no, Señor, dame el don de intercesión. No, en la Biblia no aparece que existe el don de intercesión. Porque ya te lo dieron, ya te dijeron, ora sin cesar. Tenemos que orar sin cesar. Y orar sin cesar significa, bueno, aparta tu momento. Bueno, fíjate, si el día tiene 24 horas, bueno, aparta de esas 24 horas, aparta un tiempo y dedícaselo al Señor a orar. Entonces, fíjense ustedes cómo esa es la manera como tenemos que verlo. Fíjense ustedes, Lucas 18:1. Lucas 18:1 dice así: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Búscate Mateo 18:19. Para lo que estamos hablando, para lo que estamos dirigiendo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Fíjense usted, aquí dice que otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, que demandasen, les será hecho. No es que dice que a lo mejor, no, va a ser hecho. Entonces, esto es confirmación de lo que dice Dios. Mateo 6:5. Mateo 6:5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Fíjate, ¿qué es un hipócrita? Un hipócrita en aquella época era un actor, era un artista, era alguien que se escondía detrás de una máscara para disimular, esconder lo que era, y detrás estaba lo que verdaderamente era. Entonces nos dice aquí, no seamos como los hipócritas, ¿verdad?
las sinagogas no eran una iglesia ni un templo. La sinagoga se refería a unos centros, ¿verdad? Eran unos centros como un shopping center aquí. Era un centro donde la gente iba ahí y ahí se enteraba de todo lo que estaba pasando en el día. La gente va para allá y entonces habla con uno, habla con otro, tal y qué sé yo. Y entonces ahí era donde en aquella época se dejaban ver aquellos paganos con las oraciones en las esquinas, hablando y orando de una manera, bueno, que todo el mundo los oyera y los viera. El 6:6 dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Se te dan cuenta? O sea, esa es la diferencia que hay entre y los hipócritas que hacen ver la oración y tal y qué sé yo. Y bueno, al final, vamos al 6:7, dice: y orando, no uséis vanas repeticiones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en el cielo, Santa María, Madre de Dios, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Fíjense ustedes cómo estamos confundidos, cómo la gente está completamente confundida. Está allí. No lo estoy diciendo yo, no es opinión mía. Eso lo acabo de descubrir y lo estoy compartiendo con ustedes. Amén. Aleluya. Alabado sea su nombre. Ya vamos a terminar. El 6:8, Mateo 6:8 dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Fíjate, no se confundan. No, pero si Dios sabe qué es lo que yo está pidiendo, le dice: Él sabe qué es lo que yo necesito. No entremos en eso. Necesita el permiso tuyo para dártelo. Necesita el permiso tuyo para darte lo que necesitas. Tú necesitas pedir, tú necesitas exigir, tú necesitas rogar, no clamar, no. Tú necesitas exigir, demandar. Yo demando, porque tú me dices en la Constitución que esto me corresponde porque tú me lo diste ya. Yo necesito que tú me lo des. De esa manera. Wow, esto es tremendo, suena duro, pero es así. Ahora bien, fíjense, Dios nunca hizo nada en la tierra sin alguien. Y eso, nunca. En estos días estaba en un programa que es Código de Ética, y me hacía la pregunta una persona ahí que está allí, que hace que es el que tiene los controles. Y entonces él me dice que él forma parte de una congregación, lo que sea. Entonces me hace la pregunta y me dice, yo le hago ese comentario. Y me dice, no, Dios es autónomo. Yo digo, bueno, sí, yo he dicho que no, es autónomo, pero Él aquí no hace nada autónomamente. Él no lo hace. Él necesita el permiso tuyo o mío, necesita el permiso de alguien para hacerlo. No, chicos, vamos a decir eso. Entonces me pone el ejemplo de cuando Dios, cuando Noé, Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, y entonces Él exterminó a todo el mundo. No. Él utilizó a Noé, necesitaba de Noé. Él necesitó a Noé para poder hacerlo. Pero vámonos a Éxodo 3:7 y lo vamos a ver. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. ¿Sigue? Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. Fíjense que él está hablando aquí con Moisés. A tierra que fluye leche y miel,
a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Sigue. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Siga. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ahí es donde Moisés le dice: ¿cómo? O sea, tú viniste de allá para sacar a esta gente que me están persiguiendo para matarme porque yo maté a uno, y tú ahora me estás mandando a mí para allá. Siga, hija. Entonces Moisés respondió: Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Sigue. Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Sigue, hija. Dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es tu nombre, ¿qué les voy a responder? Siga. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Sigue. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Sigue, hija. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visto y he visto lo que se os hace en Egipto. Siga. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra de Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo, del Jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Siga. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos hasta ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificio a Jehová nuestro Dios. Siga. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Y él le dijo: échala en la tierra. Y él le echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés salió corriendo. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Él extendió su mano y la tomó, y se volvió una vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuélvete a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se ha vuelto para la otra carne. Si aconteciere que no te creyeran ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Si aún no creyeren estas 2 señales ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra.
Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Fíjate cómo Moisés, sacándole el cuerpo, 4 capítulos tuvo que calarse el Señor para convencer a Moisés de que fuera a hacer lo que él quería. Ojo, para convencer a Moisés que le diera permiso. Hermanos, Dios le estaba pidiendo permiso a Moisés para él poder conseguir la libertad del pueblo egipcio, que tenía 430 años y estaban clamándole a Dios, pero no podía hacer nada. Él necesitaba a alguien que hiciera lo que él necesitaba, que le diera el permiso para hacerlo. Y Moisés, huyéndole, no lo hacía. 4 capítulos se tuvo que calar para que él pudiera finalmente ir y hacer el trabajo que se le había mandado. Entonces, ahí podemos ver nosotros, hermanos, cómo el hombre juega un papel fundamental. No estamos aquí por casualidad. Estamos aquí para cumplir con un mandato y para representar a ese reino aquí en la tierra. Y necesitamos darle el permiso para que así sea. En Isaías 45:11 así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador: preguntadme de las cosas por venir, mándame acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Fíjate, así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador: preguntadme de las cosas por venir. ¿Qué significa? Nosotros en oración le vamos a preguntar a Dios de las cosas que han de venir. Él nos va a revelar lo que ha de venir y nos da autorización para nosotros mandarlo a Él, darle el permiso a Él para actuar. Eso lo dice el Señor en su palabra. Marcos 9:23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Aleluya. Gracias, hermanita. Mateo 13:58, leamos. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Wow, ahí está. ¿Se dan cuenta? Si no crees tú, olvídate. Por eso digo, hermanos, hoy en adelante, a partir de este momento, vean la importancia de la oración de cada uno de ustedes. La importancia de entender de que Dios quiere resolver cada problema que existe, pero necesita el permiso para actuar. Esto es tremendo. Pedid y se os dará. Y fíjate, cuando pides, estás exigiendo algo que ya te había sido dado, pero se necesita que
el permiso, necesita la autoridad. O sea, Dios no va a pasar por encima de ti y darte lo que tú no le has pedido, porque estaría invadiendo tu dignidad. Dignidad que nos fue dado desde el mismo momento de la formación. La dignidad es violar la dignidad de alguien, es ir en contra de su voluntad. O sea, si no te le pidió, no le des, porque tú estarías violando la dignidad, porque tú no sabes si esa persona está dispuesta a querer. Aquella persona pudiera estar, tú le pudieras estar dando a la persona algo que ella no quiere. De manera que Dios, en esos detalles tan sencillos, está claro. Bueno, ya se acabó, Nilda. Gracias, mis queridos hermanos. Muchísimas gracias. Gracias. Agradezco mucho el que ustedes hayan escuchado y sobre todo, me encanta ver de que, bueno, con la intervención de la hermana pudo haber, y así como eso, hay muchísima más información que tenemos que ver. Recuerden, nosotros somos privilegiados en pertenecer a esta congregación. Esta es una congregación donde definitivamente podemos ver la influencia de Dios de lleno. ¿Y es por qué? Porque los miembros de esta congregación son personas, hombres y mujeres entregados. Y cuando digo esto, lo digo por lo que estamos viendo que está ocurriendo en el mundo. Nos están sorprendiendo cosas. No se deje sorprender por tantas cosas que están ocurriendo en el mundo. No se deje llevar por lo que está viendo. Concéntrese, dedíquese, busque información en la palabra. Ahí están todas las promesas. Si usted está aquí, busque aquí. No esté dando golpes de aquí para allá, buscando a ver dónde está. No tiene que buscar nada. El Señor está. Tú tienes dentro de ti, tienes la conexión directa con el Señor. Y eres tú el que vas a permitirle, le vas a dar el permiso al Señor para que Él entre en tu vida. De modo que, si hay alguien aquí que no ha recibido al Señor a Jesucristo como su Señor y Salvador, que no ha dado ese paso tan importante como es el de formar parte de este reino extraordinario que Dios nos ha presentado, puede pasar adelante y nosotros acá vamos a estar orando para que el Señor pueda, para que su espíritu sea movido a recibir al Señor a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Hay alguien aquí o todos somos parte del reino? Nadie nos visitaba aquí hoy. Nadie que nos esté visitando que no conozca del Señor. Wow, esto es una bendición, porque esta predicación, esto que hablamos hoy, verdaderamente es un poquito fuerte y duro, o sea, y se presta para que queden dudas. Yo me voy satisfecho porque, en primer lugar, bueno, me tomé el tiempo que me dijo Nilda, y aparte de eso, todos se van conforme, y ahorita solo me queda decirle, bueno, muchísimas gracias, Dios les guarde, Dios les bendiga. Amén.